Bueno, nuestro tema, estructuración y gerencia de proyectos inmobiliarios, comerciales o turísticos. Este es el contenido de nuestra presentación. Vamos a hacer una introducción, vamos a mirar algunas cifras sobre proyectos de construcción en el mundo, realidad de los proyectos de construcción en Colombia, nuestro triángulo del talento. Para los que lo conocen, lo recordamos, para los que no lo conocen, lo compartimos, porque qué importante herramienta la que nos ha dado el PMI. Vamos a definir lo que es un proyecto, lo que es la gerencia de proyectos, el ciclo de vida del proyecto inmobiliario, la gerencia del proyecto inmobiliario y la fase de estructuración, que es donde nos vamos a centrar como punto de partida para el desarrollo de todo proyecto inmobiliario. Vamos a ver sus paquetes de trabajo, vamos a mirar monitoreo y control, la forma de un informe de monitoreo y control en el desempeño de un proyecto, el desarrollo de la fase de planificación, preventa, construcción, cierre, el ciclo de vida del producto, ya no del proyecto, sino del producto. Algunos casos de aplicación en los cuales he tenido el gusto de participar y lo que ha generado este modelo, este estándar que hemos desarrollado de estructuración y gerencia de proyectos, con base en el PMI, que ya lo miraremos. Si desean, hacemos algunas preguntas al final, compartimos unos minutos y démosle inicio entonces a nuestra presentación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dejar en los participantes la motivación para que apliquen conceptos claves en la estructuración y gerencia de proyectos inmobiliarios, comerciales o turísticos, bajo los fundamentos y buenas prácticas del PMI, la extensión de la construcción, ojo, la extensión de la construcción del PMI y el decreto 2090 de 1989 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y me escucharán siempre hablar de estructuración y gerencia de proyectos inmobiliarios, porque es en la estructuración donde definimos la viabilidad, el ajuste o el no desarrollo del proyecto. Lo que llamamos dentro del vocabulario del PMI el caso de negocio. Nosotros hemos trabajado bastante sobre esta estructuración, tenemos un estándar, lo modificamos o lo ajustamos para cada proyecto, pero por eso quiero que tengan muy en cuenta ese nombre de estructuración y gerencia de proyectos inmobiliarios. Estas cifras son impresionantes, eso no parece que fuera cierto. Si miramos de manera rápida, realmente se dice que menos de una tercera parte de los proyectos que se hacen en el mundo cumplen con la triple restricción, el alcance, el tiempo y el costo. 40% de los proyectos sufren retrasos o sobrecostos, 10% con materiales desperdiciados de una manera impresionante, se rehacen trabajos, el costo de los proyectos se dispara porque se trabajan cambios no aprobados y el 90% de los constructores opinan que los proyectos diseñados por los profesionales, arquitectos e ingenieros no son suficientemente detallados para construir, por lo tanto no son suficientemente detallados para presupuestar y programar el proyecto. Este es un inconveniente diario y no solo en nuestro país. Cito acá un artículo ya de hace unos meses, construcción del Hospital de San Gil. Hicieron los estudios, hicieron los diseños, determinaron un valor, 23.000 millones de pesos, adjudicaron el proyecto, demolieron el hospital y se dieron cuenta que los diseños no correspondían.
estudiaron el proyecto y ahora vale 48.000 millones de pesos. Creo que hace más de un año el hospital de San Gil está demolido. No existe integración de los proyectos. Además de ese tema que nos aqueja a todos, de la ética, de la honestidad profesional, de la integridad profesional. Este aspecto de los riesgos es un aspecto que no analizamos, que el PMI le da toda la importancia y nos permite, en cada una de las fases, como lo verán, involucrarle de una manera muy importante. No se ejecuta un adecuado monitoreo y control de los proyectos. Se olvidan las lecciones aprendidas, no se cumplen con las expectativas de utilidad y de rentabilidad de los proyectos. Proyectos construidos, proyectos vendidos, y el inversionista no recuperó ni siquiera su inversión. No hay planificación integrada. El BIM, como elemento integrador en la fase de planificación, no se viene trabajando todavía en Colombia en la manera como debería ser. Estudios y diseños incompletos, actividades no programadas, por supuesto por la falta de integración de los estudios y diseños. Se carece de herramientas y metodologías de buenas prácticas, que es lo que nos ofrece el PMI. ¿Qué hicimos? Ese conocimiento lo bajamos a una actividad, a nuestra actividad, la actividad de la construcción. Y hemos tenido la oportunidad de conocer, aplicar el conocimiento, y eso nos ha llevado a la experiencia, lo que me permite hoy compartir con ustedes este modelo y este triángulo del talento del cual partimos, que indiscutiblemente tenemos que tener conocimiento técnico de los proyectos, estrategias comerciales para los mismos y liderazgo o habilidades blandas. El gerente de proyectos es un líder y el desarrollo de proyectos inmobiliarios requieren de líderes, de personas que controlen todas las actividades de un proyecto. De ahí que la definición la tenemos muy clara, es un esfuerzo temporal. Crea un producto, servicio, resultado único. Es temporal y en nuestro caso un proyecto de menor cuantía puede llevar no menos de unos 3 años desde su fase de estructuración a su cierre. Proyectos de 5 años, de 10 años, de 20 años en los cuales se desarrollan por etapas grandes desarrollos urbanísticos, pero son resultados únicos. Y esto que me encanta porque es la descripción más precisa de lo que es la gerencia de un proyecto. Requiere conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, pero es básicamente la coordinación y el control centralizado de todas las fases de un proyecto, que es algo de lo que adolecemos. Una persona desarrolla una actividad, otra persona desarrolla otra persona desarrolla otra actividad, pero ¿quién coordina? El gerente del proyecto. Esto nos hace ver precisamente algo de cómo viene cambiando el concepto del trabajo en cualquier proyecto. Estamos en 1950. Equipos humanos en una actividad como es la Fórmula 1 estaban preparados eficientemente para su momento. Trabajan en equipo porque cada uno es responsable de una actividad, desde el celador que vemos ahí parado, seguramente controlando una de esas actividades,
tiene que tener una función. Unas personas cambian las llantas, otras personas cuidan los vidrios, alguien le da agüita al piloto y está listo para seguir su competencia. 1 minuto, 5 segundos. Aquí estamos en competencias del más alto nivel. Y ya hoy, en el 2013, ya en el 2013, vemos cómo se conforma es un equipo de alto rendimiento. Equipos humanos de alto rendimiento, seleccionados, entrenados y preparados para desarrollar una actividad, para desarrollar un proyecto. Un proyecto que dura 2 segundos, 20 centésimas de segundo. Esto es gerencia de proyectos. A esto es a lo que nos vemos preparados hoy, a lo que nos tenemos que preparar. Así es. Este es el ciclo de vida de un proyecto inmobiliario. Miremos muy bien cómo, discúlpeme que tengo aquí un sonido de fondo. Muy bien. ¿Listo? Ciclo de vida de un proyecto inmobiliario, comercial o turístico. Aquí vemos las fases de un proyecto. Destacamos la estructuración, que es la fase que nos determina la viabilidad del proyecto por medio de un entregable, que es la prefactibilidad. Si el proyecto es viable, desarrollamos su planificación, procedemos a hacer el inicio del proyecto, estudios, diseños y aprobaciones, entramos a la fase de preventa. Si la preventa nos permite llegar al punto de equilibrio, iniciamos nuestra fase de construcción, que es la edificación y venta del proyecto, y hacemos el cierre del mismo. Entrega, puesta en marcha, liquidación y registro histórico. Ciclo de vida del proyecto. Y aquí destacamos algo muy importante. A mayor inversión en planificación, menor costo en los cambios y disminución del nivel de riesgo en el desarrollo del proyecto. Planificación, planificación y planificación para ejecución. Somos muy dados a iniciar proyectos y ajustar las cargas en el camino. Esos no son fundamentos de gerencia de proyectos. Aquí, precisamente, presentamos lo que es la EDT de nuestro modelo de estructuración y gerencia de proyectos. Ustedes pueden apreciar algunos paquetes de trabajo que están en azul, que son procesos que tenemos identificados del PMI como análisis de interesados en cada una de las fases, identificación y análisis de riesgos en cada una de las fases. Desarrollamos la fase y al final de cada fase tenemos un registro de lecciones aprendidas. Y ese cúmulo de lecciones aprendidas de cada fase nos hacen llegar en la fase de cierre al registro histórico del proyecto, que es la acumulación de las lecciones aprendidas fase por fase del proyecto, que es el verdadero capital de la madurez de una organización para desarrollar proyectos. Y esa organización puede ser cada uno de nosotros. Aquí ya entramos precisamente a describir más precisamente qué es lo que denominamos estructuración. Lo que decíamos, la estructuración nos arroja la prefactibilidad del proyecto. En esta fase analizamos en conjunto con los inversionistas los distintos aspectos de un proyecto. ¿Cuántas veces escuchamos, voy a construir un edificio, voy a construir un centro comercial, voy a construir un conjunto campestre? Y resulta que el aspecto técnico es solo una parte.
Todo proyecto va ligado a estos aspectos: el administrativo, el legal, la normatividad como un aspecto primordial para ver si lo que queremos hacer se puede hacer en el lote. Si el lote que nos dan como materia prima para desarrollar el proyecto cumple la legalidad del mismo. Es curioso, pero la gente se aterra cuando nos llega un proyecto y lo primero que les pedimos es la escritura, el certificado de libertad y tradición, el recibo de impuesto predial y una carta catastral. Revisamos esos documentos, le pasamos eso a un abogado que haga un estudio de títulos y cuando estamos seguros que podemos utilizar el lote, adelantamos la norma. ¿Cuántas veces se han empezado proyectos con diseños, con grandes sumas de dinero invertidas y cuando llegamos al momento de la legalización, el lote tiene problemas legales o no corresponde a las medidas que nos dieron? Aspectos de índole técnico son fundamentales, de índole comercial, de índole contable y tributario. Ese lote que nos vale 1.000 millones de pesos para desarrollar el proyecto, ¿en cuánto está en la declaración de renta del dueño, sea persona natural o sea persona jurídica? Esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio y no al momento de liquidar las utilidades, no llegue una ganancia ocasional que nos quite, si no la totalidad de la utilidad, sí una buena parte, porque no se ajustaron los valores tributarios del lote para la realidad del proyecto. Y aspectos financieros, que son los indicadores que vamos a analizar para determinar si la inversión que vamos a hacer es atractiva para nosotros. Establecemos precisamente en la prefactibilidad estos aspectos: alcance, tiempo y costo. Nunca más vamos a visitar un lote sin presentar un proyecto. El proyecto es lo único que nos permite determinar si es interesante desarrollarlo, si es atractivo a nuestra inversión o a los inversionistas que les vamos a presentar. En este lote que estamos analizando, vamos a construir 100 apartamentos de 150 millones. El proyecto vale 15.000 millones de pesos. Lo vamos a desarrollar en 3 años y medio y ya tenemos su costo. Esto es lo que denominamos triple restricción, lo conocemos muy bien. Pero ¿cuántas personas en la estructuración del proyecto desarrollamos esto? Esta es nuestra invitación. La estructuración, esto es lo que nos permite determinar el desarrollo, ajuste o no ejecución del proyecto, previo al desarrollo de la fase de planificación. Esto son los paquetes de trabajo que ya vimos allá atrás en la EDT y los que aplicamos a todo proyecto que llegue a nuestras manos. Hacemos una identificación y análisis de interesados, hacemos una identificación y análisis de riesgos. Y qué interesante ahorita que estamos buscando recursos en fondos de inversión internacional donde los riesgos sí son estudiados de una manera seria y juiciosa, porque están respondiendo por el patrimonio o los recursos de un grupo de personas que hay que asegurarles un rendimiento. Lo que decía, el estudio de información legal, la solicitud de norma y de servicios, pero solicitudes hechas por escrito y obtenidas por escrito. Los POT, los COT son herramientas que tenemos todos para consulta, pero no nos limitemos únicamente a saber qué se puede hacer en el lote bajo nuestro concepto. Pidamos la norma ante la curaduría o ante la Secretaría de Planeación para tener un documento que respalde el proyecto que pensamos desarrollar y la disponibilidad de servicios. ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en lotes que al frente o al lado hay servicios y el lote que
disponemos no tiene disponibilidad de servicios porque la capacidad de la empresa ya no nos lo permite. El avalúo comercial del predio. El lote vale por lo que se puede desarrollar en él. Ojo con esos avalúos que consiguen 5 valores de metros en el sector y los promedian. Qué error tan grave de hacer un avalúo de esas características. El avalúo vale por lo que se puede hacer en el lote. Métodos residuales que nos permitan un análisis serio y juicioso del valor del predio. Debemos de hacer un análisis de mercado. Y ojo con la fuerza de las palabras. No es un estudio de mercado, es un análisis de mercado. Es un estudio preliminar del mercado. Por eso lo denominamos análisis. ¿Cuál es el producto a desarrollar? ¿Qué es lo que se está comercializando en la zona? Si ese es el producto adecuado, ¿de qué monto va a ser? ¿De qué área va a ser? ¿De qué costo van a ser sus acabados? ¿Qué características vamos a ofrecer? De ahí de que desarrollemos un esquema básico arquitectónico preliminar. Ojo con ese concepto. Esquema básico arquitectónico preliminar que nos determina el alcance del proyecto. Ya con ese esquema podemos establecer una prefactibilidad. Ahorita lo vamos a ver. Ese esquema básico nos arroja áreas construidas y áreas vendibles. Dentro de ese paquete de la prefactibilidad vamos a tener la programación general del proyecto. Ojo, del proyecto. No de la fase de construcción, sino del proyecto. Los indicadores del proyecto. Vamos a tener un modelo estimado de ventas y toda esta información se une en un flujo de caja en pesos constantes para determinar unos indicadores financieros que nos van a permitir tomar la decisión de desarrollar o no el proyecto. Ojo con este concepto que requiere de más tiempo y ojalá lo tengamos en un futuro seminario, en un encuentro en el Caribe. Una cosa es la utilidad del negocio y otra cosa es la rentabilidad de los recursos que colocamos en el negocio. Tengan muy en cuenta esa diferencia. Son dos conceptos totalmente distintos y precisamente el negocio de la construcción es muy atractivo porque permite apalancar grandes proyectos con relativamente pequeños capitales. Y con base en todas estas herramientas, llegamos a unas conclusiones y recomendaciones para ver si tomamos la decisión de desarrollar el proyecto, ajustarlo o no desarrollarlo. Y hacer un registro de las lecciones aprendidas. Es muy interesante que puedan mirar un ejercicio dentro de algunos estándares que tenemos para esta fase de estructuración. Cuando decíamos de integración, este es un modelo que tenemos para desarrollar proyectos dentro de alianzas. Precisamente esta alianza la denominamos Alianzas para la Gerencia de Proyectos Sostenibles. Como ustedes vieron, hay experiencia en el desarrollo de proyectos construidos con tierra, involucramos energías alternativas, energía solar, o desarrollamos proyectos de construcción, vivienda, comercio, turismo, cualquier actividad en alianzas. Este es un esquema básico arquitectónico preliminar que nos permite determinar el área construida y el área vendible del proyecto. Este es un esquema arquitectónico preliminar que permite un análisis económico, que permite un análisis financiero, que es como debe presentar un arquitecto de la mano de un gerente de proyectos, un esquema básico, que ya nos arrojará una programación general del proyecto. ¿Recuerdan lo que decíamos? No de la construcción. Aquí vemos que la fase de estructuración requiere de un tiempo.
La fase de planificación requiere otro tiempo. Lo mismo la preventa, la construcción y el cierre. Este es un caso real de un proyecto que estamos analizando en un municipio de Santander y en el cual, como ustedes pueden apreciar, son 39 meses. Pero desafortunadamente, cuando uno pregunta, las personas dicen, es que el proyecto se demora 12 meses, porque eso es lo que me demoro construyéndolo. Por supuesto que la fase de construcción es la que más recursos requiere. Recursos humanos, recursos físicos, recursos económicos, pero démonos cuenta, programación general del proyecto. Es importante destacar que el desarrollo de un proyecto inmobiliario, comercial o turístico no se limita a su fase de construcción. Miremos que hay unas fases previas y unas fases posteriores. Indicadores del proyecto. Para nosotros, el valor principal es el valor de venta del proyecto. Para nuestro caso, tenemos un proyecto de 3.300 millones de pesos. Aquí vamos a hablar de cifras gruesas, pero quiero que les quede muy claro cuáles son los indicadores que a partir de este momento deben de tener en sus proyectos. De ese valor total de venta, se tienen que tener en cuenta 4 valores: el del lote, el de los costos directos, el de los indirectos y la utilidad del ejercicio. ¿Recuerdan lo que les decía? Esta no es la rentabilidad, es la utilidad del ejercicio, que ya después la compararemos en un ejercicio financiero. Pero mire la forma tan práctica y sencilla donde usted tiene un proyecto de esta magnitud o mayor o menor, claramente identificados, los indicadores sobre los cuales vamos a hacer el monitoreo y control del proyecto. ¿Cuántas veces nos centramos exclusivamente en los costos directos de un proyecto? Somos muy juiciosos en hacer un presupuesto de la fase de construcción. Somos muy juiciosos en hacer una programación de la fase de construcción, pero descuidamos los indirectos y la programación del proyecto, donde tenemos que tener todos los aspectos que se dan en él. Precisamente desde la fase de estructuración vamos adelante con el monitoreo y control. Anoche precisamente estábamos en una reunión con un proyecto de Valledupar, donde solicitamos que haya una reunión semanal en equipo con los inversionistas para hacer un monitoreo y control del proyecto. Es un proceso que se lleva a cabo permanentemente y es un ejercicio de evaluación de manera periódica durante el transcurso del proyecto o cada fase. No pueden hacer una estructuración de un proyecto recibiendo una información y llegando a los 3 meses con unos datos que son de dónde, sin trabajo en equipo, sin integración. Este aspecto del monitoreo y control, como lo vieron, se presenta en todo el proyecto, pero parte de aplicarlo en la estructuración del proyecto. Y esto desde el monitoreo y control es lo que hacemos como un informe del desempeño del proyecto. Para las personas que estamos identificados con el PMI, vemos que ahí hay 12 procesos. Sí, es una de las invitaciones más interesantes que les quiero hacer, que seguramente todos lo conocerán, pero son 10 áreas del conocimiento que nos aporta el PMI en el PMBOK: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Pero somos unos afortunados las personas que estamos en la actividad de la construcción y hay una extensión para la construcción del PMBOK. En esta se analizan esas 10 áreas y trae 2 áreas específicas para el área de la construcción: salud, seguridad, protección y medio ambiente, y financiera. Entonces, nuestro informe analiza esos 12 aspectos de manera periódica. Y no pueden ser solo reuniones para ver cómo vamos en los costos del proyecto o cómo vamos en el tiempo.
¿O cómo vamos en el alcance, tiempo y costo? Y los demás. Entonces, ya tenemos un estándar con un informe sobre las 12 áreas. Los invito y les repito, a partir de hoy, quedamos en contacto, quedamos en comunicación. Permítanme también tener sus datos para que entre todos generemos más conocimiento aplicando estos fundamentos. Precisamente lo que hemos hecho con este modelo no es más que bajar el conocimiento, aplicarlo en los proyectos y estar hoy compartiendo con ustedes un modelo que, como lo verán, lo hemos aplicado en algunos proyectos. Ya entramos en la fase de planificación, porque hemos desarrollado la estructuración y el proyecto es viable. Entonces ya en la fase de planificación iniciamos el proyecto, recuerdan, en esas fases y en esos procesos. Nombramos al gerente del proyecto, se formaliza su ejecución a través del acta de inicio, se desarrollan estudios y diseños, se obtiene la aprobación del proyecto y un presupuesto y una programación y un flujo de caja ya a nivel de factibilidad. Recuerdan que nuestro entregable en la fase de estructuración era una prefactibilidad. Aquí ya tenemos unos diseños integrados, trabajados con una herramienta BIM, BIM 5D, las 3 dimensiones y tiempo y costo, con algo muy importante del BIM. El BIM es una herramienta que inicia su aplicación en la planificación, pero ha pecado aplicarla solo en la fase de planificación y no en la construcción del proyecto, porque es ahí donde el BIM muestra todas sus bondades. Los cambios en el proyecto tienen que ser aprobados por un control y llevados a un BIM para que se ajuste la programación y el presupuesto del proyecto. No pueden estar desarrollando hoy proyectos de manera independiente, cruzando unos planitos unos encima de otros y llevando un presupuesto y una programación de manera independiente sin registrar los cambios que se presentan en el proyecto. Esta herramienta hoy es imprescindible en el desarrollo de cualquier proyecto de nuestras categorías, desde la fase de planificación. Y si ven allá el monitoreo y control, siempre lo tendremos presente en nuestro proyecto. Y hay actividades que definimos en nuestro plan de comunicaciones como monitoreos diarios, monitoreos semanales, monitoreos mensuales y monitoreos anuales. Todo establecido desde esta fase de planificación donde hacemos todos los planes para el desarrollo del proyecto. Pasamos a esa fase de preventa. Es la fase en la cual, con base en la promoción y publicidad, se desarrolla la venta del proyecto para alcanzar ese punto de equilibrio, ese punto que nos dice sí vamos a construir el proyecto. Y así iniciar la fase de construcción del mismo, bajo ese monitoreo y control también de esta fase. Ya entramos a la fase de construcción, que es la edificación y venta del mismo. ¿Por qué decimos venta? Porque la preventa es mientras el proyecto no ha iniciado su construcción. Ya una vez iniciada su construcción, llamamos venta. Desarrollamos la edificación y se lleva de manera paralela la venta del proyecto para, ojalá, una vez terminado el proyecto, esté vendida la totalidad de las unidades. Y siempre bajo ese monitoreo y control que nos acompaña. Y llegamos al cierre. Hay una frase que me gusta, que dice que todas las fases que desarrollamos en un proyecto las llevamos a cabo de manera correcta para hacer un buen cierre del proyecto. Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos la entrega, hacemos la liquidación del proyecto, hacemos el registro histórico del mismo. El propietario recibe sus inmuebles, se pone en marcha el proyecto, se liquida la ejecución del mismo y se hace el registro histórico, que es la acumulación de las lecciones aprendidas
lo que les decía al principio, el capital más grande de toda organización, y esa organización puede ser usted, también bajo el monitoreo y control del mismo. Y este gráfico lo que nos permite ver es ya, hemos desarrollado el proyecto. Este es el ciclo de vida del producto inmobiliario, sea comercial, sea turístico o sea de la actividad que hayamos desarrollado. Lo vamos a ver en un caso en el cual, desarrollando centros comerciales, tenemos el mantenimiento del mismo, la remodelación, la certificación o una demolición de una parte o de la totalidad en el transcurso de un tiempo. También todo bajo el monitoreo y control. Estos programas BIM, seguramente ustedes lo saben, ya están diseñados para no ser solo 5D, las 3 dimensiones, costo y tiempo, sino 7D. Trabajar de manera paralela con sistemas amigables con el medio ambiente y el control de la operación del proyecto. Cada año, ¿qué debemos de hacer para el proyecto? Cada 5 años, ¿qué debemos de hacer para el proyecto? Todo controlado desde el BIM. Entonces, lo que decíamos del BIM, el BIM es una herramienta que inicia en la planificación, tiene su mayor actuación en la ejecución, pero para toda la vida del proyecto va a tener su uso. ¿Y cómo tiene de uso en la operación de un producto? Para el caso, un centro comercial. Precisamente aquí voy a compartir con ustedes algunos casos en los cuales hemos podido participar en equipo. Este es el desarrollo de un centro comercial en San Gil, Santander, en el cual participamos en la gerencia del proyecto desde la estructuración hasta su cierre. Qué interesante dato, de los 5 años, desde su inicio hasta su entrega, de esos 3 años, de esos 5 años, fueron 3 años de planificación para 2 años de ejecución. Y ahora ya se encuentra en su fase de operación, por supuesto. Proyecto de cerca de 42.000 metros de construcción, 65.000 millones de pesos de inversión. Este es un proyecto aquí localizado en Bucaramanga, en el norte de la ciudad. Tiene un alcance de 5.000 apartamentos. Estamos hablando de un valor en este momento de 750.000 millones de pesos. Desarrollamos la estructuración en el momento del plan parcial. Estos proyectos son de unas magnitudes mayores. Nos agrada muchísimo que nos inviten a participar en estos equipos humanos, integrándonos para entregar una excelente estructuración del proyecto. Este es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que tiene mezcla de vivienda, centro comercial y centro empresarial. Proyecto desarrollado también aquí en Santander. Proyecto cercano a los 225.000 millones de pesos, de los cuales también tuvimos el gusto de hacer la estructuración del mismo. Este es un proyecto que lo comentaba ahorita con Margie. Tuvimos la oportunidad de que en una fase 0 o de estructuración nos invitaran a hacer la estructuración de este proyecto, el World Trade Center para Barranquilla. Proyecto de muy alto nivel. En ese momento trabajamos con equipos de personas en Estados Unidos, en Brasil, en India y aquí en Colombia, gustosamente representamos al país en la conformación de la estructuración de ese proyecto en ese momento. Proyecto con oficinas, vivienda, centro de convenciones, todas las características que reúne una marca de talla mundial como es World Trade Center. Y esto, dentro del área turística, es una de las últimas intervenciones que hemos podido hacer. Cajazán es una de las cajas de compensación de Santander y Topocoro es una región que se viene desarrollando turísticamente alrededor de una represa. Nos invitaron a estructurar el proyecto en una fase en la que se encuentran, presentamos un PER, un plan de estructuración rural,
para hacer un cambio de uso del terreno y el proyecto lo estructuramos. Proyecto cercano, una inversión a los 125.000 millones de pesos que se desarrollará por etapas. Esto me encanta compartirlo con ustedes porque es para mostrarles a dónde se llega cuando el conocimiento que se adquiere se aplica y se genera experiencia. Es solo debido a este ya triángulo del modelo de estructuración. Como ustedes lo ven ahí, con base en el conocimiento que nos ha dado el PMI, con base en el PMBOK y la extensión para la construcción, que seguramente la conocían o si no la conocen, a partir de este momento tienen que involucrarse con ella, porque qué ventaja los que tenemos relación con el área de la construcción tener este documento. De la mano de estos dos documentos trabajamos con herramientas integradoras del proyecto, como el BIM, y modelos de programación y valor ganado para el seguimiento y control de los mismos. Ustedes ven ahí el decreto 2090 de 1989 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, porque es el único documento en Colombia que describe la gerencia de proyectos. Los invito a que lo conozcan, los invito a que entren al, creo, si no estoy mal, que es el capítulo 9, el que describe qué es la gerencia. Hay un indicador de honorarios y unas funciones de las actividades. Con base en este triángulo, montamos este modelo, lo hemos aplicado ya por más de 15 años en proyectos en Colombia y nos ha permitido participar en ese nivel de proyectos. ¿Recuerdan el objetivo de la presentación? No quiero cansarlos. Era dejar en los participantes la motivación para que se apliquen conceptos claves en la estructuración y gerencia de proyectos inmobiliarios, comerciales o turísticos, bajo los fundamentos y buenas prácticas del PMI. La extensión de la construcción, que ya la conocían o la conocen a partir de este momento, y el decreto 2090 de 1989 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Espero haber cumplido con este objetivo. Me gustaría escuchar algunas inquietudes, algunas preguntas y definitivamente les puedo dar fe que pasan cosas buenas cuando te involucras con PMI. A mí, hace 10 años, el PMI me cambió la vida personal y profesional. Muchísimas gracias. Jaime, hay tres preguntitas en el chat. Voy a leer la primera. ¿Sí? ¿Qué opina de la integración de BIM, buenas prácticas del PMI y el sistema de planificación colaborativa Lean Construction? Perfecto. Felicito a la persona que hace esa pregunta porque además espero que lo esté aplicando. Nosotros, desde hace más de 5 años, no nos involucramos con proyectos, sino es con BIM como herramienta integradora. En planificación, en Lean Construction, hay distintas herramientas también, pero son herramientas que te felicito que hagas esa pregunta, porque no podemos seguir desarrollando proyectos no integrados. Y con un pecado más grande, que al momento de la construcción, los cambios no los llevemos a un comité integrado de cambios, sino tomemos la mejor decisión para mí, que a veces o muchas veces la mejor decisión para mí no es la mejor para el proyecto. Lo felicito por estar aplicando BIM. Lo felicito por estar generando estos programas de Lean Construction, de metodologías de programación y valor ganado, porque después de una adecuada planificación, lo único que queda es un adecuado seguimiento y control del proyecto. Okay. Hay otra pregunta de José Matías Asensio, él es miembro del capítulo. Dice, en comités establecidos para seguimiento de un proyecto en la etapa de construcción, en su experiencia, ¿se tiene aspectos claves
para cada área de conocimiento a tratar en comités de duración entre 2 y 3 horas? Bueno, si me permiten, me gustaría de pronto que me facilitaran o yo les hago llegar a ustedes 4 aspectos que tenemos necesarios para programar una reunión. Desde decir cuál es el tiempo de inicio y cuál es el tiempo final de la reunión. ¿Cuáles son los puntos a tratar? ¿Cuáles son los responsables de cada uno de los puntos? ¿Y cómo se va a finalizar la reunión? En una de las imágenes veíamos cómo en un comité tienen que analizarse las 12 áreas de un proyecto, donde nos integramos, puede ser en distintas horas las personas involucradas a cada una de las actividades. No citar a una reunión de 4 horas o de 2 horas a todas las personas desde el principio, sino como hay una programación, yo tomo 3 pilares fundamentales para el desarrollo de un proyecto. Me acompaño siempre, y de acuerdo a la magnitud de un proyecto, de un gerente administrativo, de un gerente comercial y de un gerente técnico. Y son como las 3 fases que tenemos en una reunión. Cualquier cosa que quieran que ampliemos, información al respecto, que les pueda yo enviar alguna información que tengo escrita, con el mayor gusto le agradeceré a Margie que pueda tener correos de ustedes. Ustedes tienen ahí mi información en la presentación y esto apenas es un punto de partida con el mayor gusto para que miremos el horizonte de una manera correcta de desarrollar proyectos inmobiliarios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Otro miembro del capítulo, Daniel Guerrero, pues te felicita, dice excelente presentación, gracias por la información y tiene una pregunta si se puede contestar. ¿Estos procesos de estructuración se cobran por valores globales de acuerdo al proyecto Muy bien. o por horas de trabajo? Y otra pregunta, porcentualmente con respecto al costo total del proyecto, ¿cuánto cuesta una buena estructuración? Muy bien. Pregunta práctica, me gusta. Cuando los invité a consultar el decreto 2090 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que inclusive los felicito en este momento, el presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos es el arquitecto Alfredo Reyes, barranquillero. Es el presidente nacional. En este decreto encuentran en el capítulo de gerencia de proyectos que se asume que el valor de la gerencia total de un proyecto es el 2.5. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Un proyecto de 10.000 millones de pesos, la gerencia de todas las fases de un proyecto valdría 250 millones de pesos. ¿Por qué les dije tan importante de este decreto? Porque es el único documento en Colombia que habla de gerencia de proyectos, tiene una base de honorarios y muestra unas funciones. Entonces, sobre esos 250 millones de pesos, nosotros tenemos un modelo de aplicación porcentual de acuerdo a cada fase. Hay un porcentaje para estructuración, hay un porcentaje para planificación, hay un porcentaje para preventa, hay un porcentaje para ejecución y un porcentaje por cierre. Si quieren, con el mayor gusto, les comparto esa tabla y hablemos. A manera rápida, te digo, una estructuración de un proyecto dentro de esta cifra que hablamos. Proyecto de 10.000 millones de pesos, la gerencia vale 250 millones de pesos y de esos 250 millones de pesos cobramos el 5% para la fase de estructuración. Con el mayor gusto les amplío información, generamos una tabla con base en ese indicador que igual que los avalúos, yo he sido perito evaluador por más de 25 años, y generamos una tabla a mayor valor del proyecto, menor ese porcentaje. Y a menor valor de esa cifra, cercana a los 10.000 millones de pesos, un porcentaje mayor. Discúlpenme que lo explique así de rápido, pero ojalá me hayan entendido el concepto, pero estoy a sus órdenes para explicarles lo más importante, que son valores que hemos aplicado y estamos aplicando a la estructuración, como es tu pregunta.
Buenas noches. Buenas noches, Miguel, arquitecto. ¿Me escucha? sí señor, perfecto. Bueno, arquitecto, tengo una duda con respecto a los proyectos un ejemplo que está pasando en Cartagena con el proyecto Acuarela, que se ha acostumbrado en estos momentos siempre realizar los trámites en curaduría, presentar un proyecto, o sea, presentar unos estudios preliminares que vendrían siendo fase uno. Y luego cuando se va a hacer la construcción, en curaduría no se remite el diseño final con los costos reales del proyecto, las dimensiones reales del proyecto, cómo se va a ejecutar realmente el proyecto, y pasan estas coyunturas que las entidades públicas dicen que está obstruyendo el espacio público y todas estas cosas. O sea, estos temas de pasar los proyectos fase uno, fase 2, fase 3 en este tipo de proyectos inmobiliarios, o sea, que bajo su experiencia, ¿qué recomendaría hacer? Si es mejor realizarlo todo el paquete de diseño completo, o siempre, o sea, las prácticas que estamos realizarlo fase uno, fase 2 y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Como te decía, en la fase de estructuración hacemos un análisis del proyecto sobre un esquema básico arquitectónico. Es un análisis grueso del proyecto para determinar una prefactibilidad. Pero ese problema que tú citas es algo que va. Quiero ser muy responsable en estos conceptos para no meterme en ningún inconveniente. Problemas de tipo ético y de integridad con uno mismo. La ética profesional y la integridad profesional son dos factores que tenemos que cuidar en todos los proyectos. Es que somos nosotros los más perjudicados si en el momento de tener un proyecto totalmente definido, lo estamos haciendo sobre estudios y diseños preliminares. Usted es el primero que se está engañando. Uno no desarrolla un proyecto para la curaduría. Uno no desarrolla un proyecto para un ente del Estado. Uno desarrolla un proyecto para uno, en el cual con estas claras fases se van viendo los niveles de desarrollo del proyecto. ¿Cómo es que en fases de preventas no tienen proyectos claramente definidos? ¿Cómo es que en construcción, como tú dices, arrancan construcciones con estudios y diseños todavía preliminares? ¿Cuál es mi invitación? No es problema de las instituciones, es problema de la ética profesional de cada uno de los profesionales que desarrollamos proyectos. Tanto ese problema de Acuarela como este problema que les cité de aquí del Hospital de San Gil radica es en las personas que no operan de una manera ética e, e íntegra con todo el equipo de profesionales. Con esto lo que te quiero decir es que cada fase del proyecto tiene que tener un cumplimiento de sus actividades y no podemos llegar a la fase de construcción todavía con planos de fases preliminares. Los proyectos son únicos. Los proyectos tienen un tiempo, pero los proyectos tienen una fase y cada fase tiene unos entregables. Apeguémonos a esos conceptos, fundamentos y buenas prácticas del PMI y vamos a evitar problemas muy grandes, como este y el de muchos proyectos en Colombia. Ha sido un gusto compartir con ustedes y ojalá que generemos una relación a partir de este momento y me acepten como miembro del PMI Caribe. Claro que sí, Jaime. Bueno, que pasen buena noche, que descansen y nos Gracias, gracias.